Transmitting from Boca del Rio, Veracruz, Mexico. GCPW, la gran radio de la parroquia. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, number 1815. Website www.gcpw.tv. A concept of the Gran Café de la Parroquia, Mexico's oldest existing cafe. The Bicentennial Cafe of Mexico. GCPW. La cultura jurídica que necesitamos hoy en día, los expertos la tienen para ti. Los expertos te informan. Desde el Gran Café de la Parroquia, tenemos reservada una mesa para ti con los especialistas. Son Juristas en la Mesa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes hoy lunes 15 de mayo. Una felicitación a todos los maestros que nos están viendo desde casita. Muy buen puente. Y me encuentro en Juristas en la Mesa. Mi nombre es Marigel Reyes y estoy con la doctora Gloria Saavedra. Bienvenida. Marigel, muy buenos días. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el primer invitado que tenemos en el programa de Juristas en la Mesa. Estamos de manteles largos, es un invitado de lujo, el doctor Albertico Guinto Sierra, que entre otras cosas es investigador del INACIPE, catedrático también, felicidades doctor, y un experto en el área penal desde hace más de 30 años. Bienvenido, doctor. Él es especialista en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Ciencias Jurídico-Penales, investigador y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales en los niveles de diplomado, maestría y doctorado, miembro del claustro de catedráticos de la Conferencia de Procuradores Generales de la Justicia de los Estados del Oeste, Estados Unidos, ex procurador general de justicia del estado de Guerrero, así como fundador y socio de la firma jurídica especializada en materia penal Guinto Sierra Abogados. Bienvenido, doctor. Marigel, muchas gracias. Doctora, de igual manera, gracias por la invitación. Y bueno, primero felicitar a todos los compañeros catedráticos, a todos los maestros en este su día y agradecerles por esta invitación. Me tocó inaugurar este programa, Juristas en la Mesa, del cual estoy muy contento, y bueno, el mejor de los éxitos para todos ustedes. Gracias por permitirme compartir con la comunidad jurídica veracruzana y a nivel nacional que nos escuchan y nos están viendo a través de las redes sociales, y bueno, pues con mucho gusto de participar y de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias por su generosidad de aceptar esta invitación en este proyecto tan importante que va a ser de contenido y va a ser de muchísima utilidad en la comunidad jurídica. Doctor, nuestro gran tema de hoy, la importancia de la dogmática jurídica en el nuevo proceso penal acusatorio y oral. ¿Qué debemos de entender, doctor? ¿Qué debemos de entender los operadores jurídicos? ¿Qué debemos de entender los estudiosos del derecho de la dogmática penal? ¿A qué se refiere? Ok, bien, pues a través de diversas teorías que se han ido creando para poder determinar el concepto de qué es delito, pues la dogmática penal precisamente se encarga a través de una metodología, a través de una lógica y una sistematización de poder estructurar el concepto de delito. Asimismo, también hablamos de la tentativa, hablamos de la teoría de la ley penal, hablamos de la autoría y participación para poder determinar quiénes son autores, quiénes son coautores, quién es un autor mediato, quiénes son los partícipes, los cómplices. Hablamos del concurso de leyes, del concurso de delitos, hablamos de las consecuencias jurídicas también. Entonces la dogmática encierra toda esa parte general del derecho penal que nos lleva a determinar y a definir que estas teorías precisamente marquen los parámetros que se debe de basar el juez, el propio Ministerio Público y el abogado para ver cuándo una persona realmente es responsable de la comisión de un delito. Entonces es muy importante que los abogados penalistas pues tengan el conocimiento respecto de la dogmática, de esos conceptos que ha generado la propia dogmática para determinar cuándo a una persona realmente se le puede atribuir un hecho
que la propia dogmática ha señalado esos elementos del delito que se deben de acreditar para poder determinar la responsabilidad de este sujeto, de esta persona. Y por ejemplo, el último concepto que tenemos del delito, pues esa conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación procesal, pues tenemos que buscar esa investigación dirigida a integrar esos elementos del delito. O sea, la dogmática nos marca esos parámetros que debe de seguir el fiscal o que debe analizar el abogado y poder determinar si realmente el fiscal está cumpliendo con los parámetros que ha dictado la dogmática sobre el concepto de delito. Si nosotros entendemos y conocemos estos elementos, pues indiscutiblemente que en el nuevo sistema sabemos qué vamos a hacer en un proceso. Sabemos antes cómo vamos a elaborar una teoría del caso, exactamente cuáles son los elementos fácticos que tenemos, que esos elementos fácticos se cumplan dentro de los propios parámetros que exige la teoría del delito, esto es, si hay una conducta, si realmente esa conducta está tipificada como delito o no es de interés relevante para el propio derecho penal, y si fuera así, si esta conducta realmente está dentro de los tipos penales, si es una conducta de acción, si es una conducta de omisión, si es una omisión simple, si es una comisión por omisión, esto es la calidad de garante, y bueno, sucesivamente vamos acreditando cada uno de estos elementos, porque precisamente la teoría del delito es sistemática. Entonces tenemos que ir acreditando, primero, identificar si tenemos ese elemento conducta. Una vez que está identificado, vamos a ver si estos hechos encuadran en la descripción del tipo que se encuentra precisamente en la parte general del Código Penal, en el libro primero, que es donde viene toda la parte de la dogmática. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis de los hechos y los vamos llevando a los requisitos o a los presupuestos del delito, los elementos del delito, vamos a ver si se cumple con esta tipicidad. Hacemos el juicio de tipicidad, vemos, la tipicidad es como una red donde vamos a vaciar los hechos y vamos a ver qué es exactamente lo que va encajando en esa red para ver si esos elementos objetivos, por ejemplo, el resultado de una conducta, el nexo de causalidad, el bien jurídico si se puso en peligro, si se lesionó, el objeto material, los medios comisivos, si el tipo penal nos exige alguna calidad del sujeto activo, del sujeto pasivo, o cuestiones de circunstancias de lugar, de tiempo, modo, e incluso algunas cuestiones de ocasión. Como elementos objetivos, los hechos los tenemos que llevar directamente a cada uno de estos elementos materiales para poder ir viendo si se cumplen esos presupuestos. Eso es lo que nos indica la dogmática que debemos de cubrir para que podamos determinar si realmente estamos ante la presencia de la comisión de un delito, así como los elementos subjetivos del propio tipo penal, si es un dolo directo, si es un dolo eventual, si hay alguna culpa con representación o sin representación, o los elementos específicos diversos del dolo. Hablaríamos de los ánimos, los fines, a sabiendas, propósitos, y por último los elementos normativos, que son juicios de valoración cultural o jurídica. Posteriormente, si hay una adecuación totalmente a esta tipicidad, entonces analizaremos el siguiente elemento, que es la antijuricidad, donde vamos a ver si el sujeto realmente actuó violentando la norma o el sujeto actuó bajo una norma permisiva, como son las causas de justificación. Si el sujeto actuó bajo una legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, algún estado de necesidad, o con el consentimiento del titular del bien jurídico cuando este bien jurídico es disponible. Si el sujeto actuó bajo estos tipos permisivos, entonces la conducta no es antijurídica e indiscutiblemente no hay delito. Pero si no actúa bajo estos tipos permisivos, entonces violenta la norma y nos vamos al análisis del siguiente elemento del delito, que es la culpabilidad, y entendemos que tiene tres elementos, tres presupuestos: la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Cuando se logran acreditar todos estos elementos, entonces sí estamos ante la presencia de la comisión de un delito.
Entonces los abogados tenemos estos parámetros que nos ha dictado la dogmática que tenemos que seguir para poder saber cuándo realmente estamos o no en la comisión de un delito, cuándo es un delito real. Doctor, entonces en esta transformación del sistema procesal penal, en esta transición que pasamos de las características que teníamos anteriormente, que era un sistema inquisitorio y escrito, y que ahora se agregan y se adicionan las características de oralidad, es de vital importancia aplicar correctamente la dogmática jurídica para tutelar los derechos fundamentales en el bloque constitucional penal, sobre todo en el caso de que todas las personas debemos de tener un juicio procesal penal acorde a los principios que se tutelan en dicha Constitución. Sí, por supuesto. Nosotros entendamos el derecho penal en su clasificación en 4 áreas: el derecho penal general, el derecho penal especial, el derecho procesal penal acusatorio y oral, y el derecho penal ejecutivo, que es ya el cumplimiento de la pena. Entonces, actualmente en este nuevo sistema que llamamos a partir de la reforma del 18 de junio de 2008, no desaparece la dogmática, no desaparecen estos lineamientos que se han dictado para saber cuándo una conducta realmente es delito o no. Nosotros seguimos con este régimen germano-romano que nos lleva precisamente a seguir buscando los elementos de este delito, cómo los vamos a integrar, las fuentes de prueba, los medios de prueba y las pruebas que en su momento van a llevar a demostrar cada uno de estos elementos. Entonces es de vital importancia, por supuesto, el uso de la dogmática, porque es el derecho que nosotros aplicamos, el derecho penal que nosotros aplicamos, con diferencia del common law en Estados Unidos o en Inglaterra, que el juzgamiento es bastante distinto. Nosotros seguimos con esta aplicación dogmática, llevamos después esa dogmática o esa parte general a la parte especial, donde hacemos el análisis de cada uno de los tipos penales. Vemos exactamente que son distintos los bienes jurídicos que se tutelan, por ejemplo, en el homicidio, en un robo, en un tema de violación. Son bienes jurídicos totalmente distintos los que están tutelados, y por eso se debe hacer un análisis de cada uno de los tipos para ver si hay ese encuadramiento de acuerdo con la propia ley penal dispone. Doctor, entonces queremos afirmar, por lo dicho aquí, que cuando se refiere en la parte constitucional, la parte de adecuada defensa técnica, tiene relación con la buena implementación y el uso de la dogmática penal por parte de los operadores jurídicos. Por supuesto. La defensa técnica precisamente exige que el abogado tenga pleno conocimiento del derecho penal. El conocimiento del derecho, del derecho en sí es técnico, es científico. Ahí existe la ciencia del derecho, existe la ciencia del derecho penal. Entonces, el abogado penalista está obligado a conocer cada una de las teorías que integran el propio derecho penal, porque si no conocen la parte general, pues no puedes llevar un proceso. ¿Okay? Independientemente de que el proceso nos exige otras técnicas también para poderlo llevar, pero necesitas nutrirte del derecho penal general. Necesitas conocer plenamente, reitero, la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de la tentativa, la teoría de la autoría y participación, la teoría del concurso de delitos y la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, para saber qué pena o medida de seguridad le van a aplicar y que puedas buscar, cuando sea el caso, pues la pena más justa para tu cliente. Entonces, si yo tengo esta parte, el conocimiento del derecho penal general, entonces yo puedo hacer una teoría del caso, puedo vaciar esa parte general en la parte especial, donde viene el análisis precisamente de cada uno de los tipos penales, y cuando ya tienes un caso en concreto, pues hacer el análisis de ese expediente bajo la aplicación de toda esta parte del derecho penal general. Y posteriormente, cuando llegas al proceso, ya sabes a qué vas a un proceso. Como abogado sabes si vas a demostrar que no se acreditó la conducta, que el Ministerio Público no tiene las pruebas o los medios de prueba suficientes para acreditar la conducta, o no tiene
alguno de los elementos para acreditar la tipicidad. ¿Okay? Bueno, ya estamos en el entremés, vamos al plato fuerte, esto después de un corte y regresamos a Juristas en la Mesa. Juristas en la Mesa. En un momento regresamos. Soy una pyme y quería el mejor servicio de envíos sin gastar de más. FedEx ofrece precios accesibles y un gran equipo de solucionistas. Buscaba expandir mi negocio a todo México. FedEx llega al 100% de México y tiene 900 centros de envío. Con FedEx y sus solucionistas, tu pyme puede llegar tan lejos como quieras. El canal judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Infórmate diariamente con un periodismo riguroso sobre el acontecer jurídico. Sintoniza nuestros programas culturales. Síguenos en canaljudicial.mx o en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. México está en tus oídos. ¿Cómo saber si eres un virtuoso de la voz? ¿Cómo nace un tenor? Descúbrelo con nosotros. Conoce a los futuros tenores de México. Saborea las exquisitas recetas del estado de Veracruz con Lula Martín del Campo. Viajaremos hasta Chalma, Estado de México. Y en la música, el tenor de talla internacional Francisco Araiza. Domingo 21 de mayo a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la Parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. Ya estamos de vuelta con Juristas en la Mesa, desde el Gran Café de la Parroquia. Estamos de regreso en Juristas en la Mesa con la doctora Gloria Saavedra y el invitado de honor, el doctor Albertico Guinto Sierra. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en el segundo programa, doctora? Así es, Marigel, nos sentimos excelentes. El segundo programa de transmisión en vivo, el primer programa ya con el especialista, que en este caso es en la materia penal, y específicamente el tema de hoy es la dogmática jurídica en el proceso penal, acusatorio y oral. Doctor, a través de los foros que hemos participado, de los congresos que se especializan en temas penales, sobre todo en la parte procesal, surgen muchas cuestiones, surgen muchas dudas en cuanto a un tema que hacemos referencia siempre con las garantías constitucionales. Esto es, aquellos mecanismos que van a garantizarle al gobernado una excelente participación por parte de las autoridades en cuanto a la implementación de las normas sustantivas. La pregunta sería, ¿realmente el proceso penal acusatorio es garantista o tutelan los derechos contenidos en las normas sustantivas penales? Sí, es un sistema totalmente garantista. Tiene establecidos en los propios tratados internacionales que son de aplicación en el nuevo sistema, de acuerdo al 133 de la Constitución, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, e indiscutiblemente esos derechos que están reconocidos en las líneas de manera genérica en la Constitución. En esta reforma que se hace en 2008, a partir del artículo 16 al artículo 22 de la Constitución, pues vienen todas estas garantías de un debido proceso. El sistema garantista es en cuanto al debido proceso, al respeto a todos esos derechos que tiene el procesado, el imputado, en su momento acusado, de poder defenderse, de poder... El abogado no tiene la obligación de demostrar la inocencia de su cliente. Quien tiene la obligación es el Ministerio Público de demostrar la responsabilidad penal o la culpabilidad de la persona a quien está acusando.
El abogado lo único que tiene que hacer, bueno, indiscutiblemente puedes hacer una defensa pasiva o puedes hacer una defensa activa. Y precisamente ese garantismo que nos da este nuevo sistema de que incluso el abogado pudiera no ofertar pruebas en el proceso como una estrategia, no como un tema de ignorancia de no sé qué prueba ofrecer, sino como una estrategia al advertir que los medios de pruebas de parte del Ministerio Público no son idóneos para efectos de poder acreditar la responsabilidad penal de su cliente y se puede dedicar en el juicio oral a destruir las pruebas del Ministerio Público sin que él haya ofertado una sola prueba. Ahí estamos hablando de uno de los derechos del imputado, de una defensa adecuada, de una defensa técnica, de ese garantismo que da el Estado para efectos de este nuevo sistema, entre otras cosas, por supuesto, del desarrollo de un debido proceso, de ofertar las pruebas, de tener acceso a la carpeta de investigación, en la etapa intermedia, por ejemplo, el descubrimiento probatorio, para que sepas con qué pruebas se te están acusando. O sea, no es un conjunto de pruebas ocultas, sino es un descubrimiento que tiene la obligación el propio fiscal de demostrarle a la defensa y viceversa, y bueno, mediante audiencias públicas también de que hay un juzgamiento totalmente imparcial, entre otras figuras procesales y otras cuestiones procesales que demuestran ese garantismo del nuevo sistema. Doctor, y usted, aparte que hace investigación en la materia penal y está muy metido en la praxis judicial, como litigante experto desde hace 30 años en la materia penal, realmente se nota en los operadores jurídicos, se permea ese garantismo que nos regala la Constitución y que decanta en las normas procesales penales. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Cuando nosotros estamos ya en un proceso penal, pues bueno, tenemos que conocer todas las reglas del proceso, todos los derechos que tiene el imputado en ese debido proceso, reitero, y tener ese conocimiento técnico también de la parte general, como decíamos, saber hacer análisis dogmático de los tipos penales, de los delitos, y poderlos llevar dentro del debido proceso, entre las reglas del debido proceso. El juez está obligado a velar por los intereses y derechos que tiene la propia víctima. El juez está obligado a velar por los intereses del imputado y ver que incluso como defensas técnica y un acusador también técnico en beneficio de la víctima y una defensa técnica en beneficio del imputado o acusado, dependiendo de la etapa procesal. Doctor, y articulando la dogmática jurídica con la parte procesal, relativamente al tema de teoría del delito, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que se puede ver? ¿Cómo podemos sensibilizarnos en las etapas del proceso penal acusatorio oral, específicamente en la etapa de investigación, ya sea inicial y complementaria? ¿Cómo lo podemos articular, la ciencia con la técnica? Ok, siempre hemos dicho que la dogmática es aplicable. Primero tenemos que entender que en el Código Penal, cualquier Código Penal, ya sea federado o de alguna entidad federativa, bueno, está integrado por dos libros. Libro primero, que es donde viene toda la parte general del derecho, la parte dogmática, y bueno, ya en una investigación, cuando entramos de lleno ya al proceso, entonces el fiscal, cuando tiene conocimiento de los hechos, pues tiene que empezar a describir esos hechos, a adecuar esos hechos directamente a los elementos del delito, los elementos que la propia teoría del delito te marca, si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Y tiene que ir buscando esos datos de prueba en la etapa de investigación inicial y complementaria, esos datos de prueba que te puedan llevar en su momento a ofrecer los medios de prueba y a la prueba ya en el juicio oral, que te lleven a demostrar que realmente se acreditan todos los elementos del delito, toda esa conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público y la defensa también tiene que ver si se están acreditando, se están aportando los datos de prueba que conllevan a la demostración de esos elementos del delito en su momento.
Para la etapa de la audiencia inicial, pues no son necesarios la acreditación, pero sí el hecho de que haya datos de pruebas de una investigación de determinado delito y bueno, como bien lo refiere la propia Constitución, datos del hecho punible o del hecho que la ley señala como delito. Entonces tenemos que ir buscando siempre esa clasificación jurídica, tenemos que hacer una teoría del caso. Y la teoría del caso, pues con sus tres elementos, esto es la parte fáctica, la parte jurídica y la parte probatoria. Tienes que manejar toda la estructura de la parte fáctica, tienes que saber clasificar los hechos y poderlos llevar a la parte jurídica, eso es, a los elementos del delito, regreso, para efectos de saber si se pueden demostrar y puentear estos hechos con los elementos del delito a través de los datos de prueba. Los datos de prueba son los que nos van a determinar si realmente se van a integrar esos elementos o no se van a integrar. Entonces una investigación inicia recabando datos de prueba para efectos de que en su momento se pueda demostrar todos y cada uno de estos elementos del delito. Sabemos que ahora en el nuevo proceso penal y acusatorio, la característica acusatoria tiene que ver con el fiscal, tiene que ver con la parte que acusa. ¿Cuáles serían las pruebas que debe de ofrecer o que está obligado a ofrecer el Ministerio Público y el fiscal y cuáles deben ser por parte del abogado defensor? Ok, ya en la etapa intermedia, donde viene el descubrimiento probatorio precisamente de parte del fiscal, porque tiene esa obligación de descubrir cuáles son las pruebas, los datos de pruebas con los que él cuenta y ofrece los medios de prueba, testigos, peritos, para efectos de materializar esos hechos o esos datos de prueba, y va a depender exactamente del delito de que se trate, de la investigación de un delito determinado, pero todos van direccionados o encaminados forzosamente a demostrar los elementos del delito. No podemos salirnos de esa base. Siempre se trata por parte del fiscal de demostrar los elementos del delito y la defensa de demostrar que esos elementos del delito o un elemento del delito no se acredita como tal y en consecuencia la acusación del Ministerio Público resulta improcedente. Entonces los datos, los medios de prueba que se van a ofrecer en la etapa intermedia va a depender del delito que se está investigando, pero siempre van dirigidos a acreditar los elementos del delito. La teoría del delito nunca se olvida. La teoría del delito, reitero, desde la parte del derecho general, la parte especial cuando hacemos el análisis y la parte procesal, cuando en la etapa de investigación inicial o complementaria estamos recabando esos datos de prueba. Y en la etapa intermedia, cuando estamos precisamente ofreciendo los medios de prueba con la tendencia de que en el juicio oral esos medios de prueba se puedan materializar y hacer prueba plena. Entonces va a depender del delito que se está investigando. Lo que no podemos perder de vista, reitero, es que esos medios de prueba van dirigidos a acreditar los elementos del delito. Doctor, ¿y cómo aplicamos entonces o cómo debemos de entender esta teoría del delito específicamente en la etapa de juicio oral, en la etapa procesal? Ok, sí. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos con esta pregunta a Juristas en la Mesa? Con mucho gusto. Juristas en la Mesa. En un momento regresamos. Soy una pyme y quería el mejor servicio de envíos sin gastar de más. FedEx ofrece precios accesibles y un gran equipo de solucionistas. Buscaba expandir mi negocio a todo México. FedEx llega al 100% de México y tiene 900 centros de envío. Con FedEx y sus solucionistas, tu pyme puede llegar tan lejos como quieras. La migración es la búsqueda digna y legítima por mejorar la calidad de vida. Perdón, mamá. Perdón, papá. No podremos alcanzarnos en la frontera. Tengo mucho miedo. Los migrantes, entre ellos los menores no acompañados, sufren constantes abusos a su paso por México, desde la discriminación y xenofobia hasta detenciones arbitrarias de la autoridad y la desaparición. Respetemos a los migrantes. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el Instituto Federal de Defensoría Pública te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la Parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único Gran Café de la Parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. Ya estamos de vuelta con Juristas en la Mesa, desde el Gran Café de la Parroquia. Regresamos a Juristas en la Mesa y doctora Gloria Saavedra, usted se quedó en la última pregunta, ¿se la podría repetir por favor al doctor? Por supuesto, una pregunta aparte muy importante. Doctor, preguntábamos ¿qué importancia tiene la dogmática penal? Esto es, ¿cómo se puede materializar ya en la praxis judicial, específicamente en esa etapa procesal penal que denominamos juicios orales? Ok. Reitero, como lo he venido comentando, en el sentido de que la dogmática penal nunca se pierde, la teoría del delito siempre va de la mano, la autoría y participación va de la mano del proceso. Si estamos en un caso de tentativa, si estamos en un caso de concurso de delitos, en un caso de la ley penal, de las consecuencias jurídicas. Entonces, esta teoría del delito, ya en la parte del juicio oral, pues el abogado tiene que saber exactamente cuáles son los medios de pruebas que llevas para ir para desacreditar los elementos del delito, o por lo menos un elemento del delito. El fiscal o Ministerio Público tiene que saber cuáles son los medios de prueba con el que va a demostrar que la persona realizó la conducta, que la persona produjo un resultado típico, que lesionó o puso en peligro un bien jurídico, que hay un objeto material, que los medios comisivos resultan idóneos para la producción de ese resultado, que alguna calidad del sujeto activo o alguna calidad del sujeto pasivo, si el tipo penal no los pide, las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, si esa conducta se realizó con dolo, con un dolo directo o con un dolo eventual, o con culpa, con representación o sin representación, o con un elemento específico diverso del dolo, el ánimo, los fines, propósitos y a sabiendas. O también en el tema de los elementos normativos, que son juicios de valoración cultural o jurídica. Entonces el Ministerio Público tiene que saber cuáles son los medios de pruebas que ya fueron ofrecidos en la etapa de intermedia, con los que ahora que van a ser desahogados en el juicio oral y que va a ir acreditando cada uno de estos elementos. Probablemente con algún medio de prueba se acrediten dos o más elementos objetivos, por ejemplo, del tipo penal de que se trate, y bueno, así es como se van materializando la teoría del delito en el juicio oral, a través del desahogo de los medios de prueba ante el Tribunal de Juicio Oral, para efectos de que este tribunal pueda escuchar de manera directa, atendiendo ese principio de inmediación, de manera directa de los testigos, del perito, sus manifestaciones que nos van llevando a ir acreditando estos datos o estos elementos del delito. Ahí es donde vas materializando precisamente la teoría del delito, porque fíjese que además el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus párrafos 7º y 8º, establece que en la sentencia el juez debe acreditar los elementos del tipo penal, los elementos objetivos, los elementos subjetivos del tipo, si estamos en una autoría y participación, el grado de intervención del sujeto, el grado, si estamos ante una situación de tentativa,
si estamos ante un concurso de leyes, entonces el juzgador está obligado a manifestar en la sentencia precisamente que se han acreditado estos elementos. Y ahí se ve materializada la teoría del delito o toda la dogmática penal en el juicio oral. A veces, doctor, hemos observado en las audiencias procesales penales, con la implementación de los nuevos juicios orales, que a pesar que los operadores jurídicos tengan un conocimiento pleno de la dogmática jurídica, les cuesta un poco de trabajo meterla o introducirla a través de las técnicas de litigación oral. ¿Qué tan importantes son conocer estas técnicas de litigación oral en todo el proceso penal? Ok, pues muy importante, porque si no tengo las técnicas de litigación oral, pues no puedo materializar esta dogmática. Por ejemplo, el abogado debe de saber estructurar primero una teoría del caso que debe ser estratégica, que debe ser técnica, que debe ser inteligente. No puedes actuar con un empirismo intuitivo, sino con una estructura totalmente bien elaborada, bien hecha, y debes de conocer las técnicas de litigación. Debes de saber cómo se estructura un alegato de apertura para que hagas la manifestación al inicio del desahogo de este juicio oral. Debes de saber cuáles son las técnicas de un interrogatorio, cómo se hace una pregunta abierta, cómo se hace una pregunta cerrada, cómo se hace una pregunta traslativa. Debes de saber y conocer la técnica del contrainterrogatorio, que nos permite hacer preguntas sugestivas. Eso es donde la respuesta va implícita en la pregunta. Debes de saber en qué momento puedes objetar una actuación del abogado, puedes objetar la pregunta, puedes objetar incluso la respuesta. Cuando el testigo, el artículo 172 dice que el Ministerio Público, los abogados o el asesor jurídico harán preguntas y que los testigos o peritos deberán responder de manera directa, ¿ok?, a la pregunta. Sus respuestas tienen que ir directas a las preguntas. Y cuando el testigo está contestando de una manera diversa, pues también podemos objetar que el testigo no está contestando la pregunta que se le hizo. Entonces debes de saber las técnicas. Cuando el Ministerio Público o el abogado quiere incorporar una prueba y no ha sentado las bases para efectos de poder después incorporar esta prueba, también se puede objetar la falta de la asentación de las bases para incorporar esta prueba material a juicio. Cuando quiere, por ejemplo, evidenciar contradicción, cuando quieres superar contradicción, cuando quieres refrescar memoria, cuando quieres incorporar una prueba, tienes que conocer todas estas técnicas. Cómo hacer un interrogatorio directo de manera correcta, cómo hacer un contrainterrogatorio, cómo hacer o en qué momento hacer o presentar una objeción del abogado, del Ministerio Público, cómo puedes refrescar memoria, cómo puedes evidenciar contradicción o cómo debes superar contradicción. Asimismo, cómo debes incorporar las pruebas materiales a juicio. Y por último, cómo debes de estructurar tus alegatos de clausura. También llevamos una metodología de todo lo que se fue desahogando durante el juicio oral. Vas a estructurar tus alegatos de clausura. Ya traes una estructura genérica pero flexible, porque dentro del desahogo del juicio oral pueden nacer ciertas circunstancias o ciertos datos que no estaban considerados, que te pueden ayudar o que te pueden perjudicar, y cómo esa flexibilidad de tu alegato de clausura pues lo puedes adecuar a tus intereses como acusador, como Ministerio Público o como defensa. Además, los alegatos de clausura también pueden ser objetados cuando se está incorporando o se está haciendo una manifestación de una prueba que no se desahogó o de una prueba que se desahogó de una manera distinta. También podemos objetar los alegatos de clausura. Y al final, bueno, como referí en el inicio de este último bloque, el juez tendrá que dictar una sentencia y posteriormente, cuando leemos esta sentencia, tiene que tener por acreditado todos los elementos del delito. Doctor, sabemos que tiene un instituto de capacitación especializado y muy famoso, muy acreditado, ya que tiene convenio con otros países americanos, y la capacitación que oferta es a todos los entes
públicos por parte de la autoridad en materia de técnicas de litigación oral. ¿Realmente la respuesta que se ha observado en estas personas que capacitan ha sido de utilidad, de mejoría? Sí, por supuesto. Hemos estado capacitando en todo el país y cada día vamos formando excelentes juristas, excelentes abogados, excelentes ministerios públicos, porque precisamente deben de tener el conocimiento técnico de todo lo que es el derecho penal general, especial, toda la dogmática procesal y las técnicas de litigación. Una metodología que se utiliza en Estados Unidos, que es el método NITA, con el cual estamos capacitando también con la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los estados del oeste de Estados Unidos, donde estamos llevando precisamente ese conocimiento técnico y traemos estos capacitadores norteamericanos que son pues los expertos, llevan más de 200 años en la aplicación de estas técnicas, que son técnicas universales, las técnicas de litigación oral. Perfecto, entonces voy a comprometerlo, doctor, a ver si dentro de su agenda próximamente nos puede dar un curso sobre técnicas de litigación oral. Será un placer estar con los abogados acá en el estado de Veracruz compartiendo las técnicas de litigación oral, por supuesto, con mucho gusto. Doctor, tenemos muchos radioescuchas que han formulado algunas preguntas. Sé que el espacio es muy reducido, muy corto. ¿Sería posible, Marigel, darle lectura a algunas 2 preguntas para que también participen los radioescuchas? Claro que sí, me acaban de mandar 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre cuerpo del delito y la acreditación del delito? Ok. Bien, ya no utilizamos en este sistema el cuerpo del delito. El cuerpo del delito estaba definido en el sistema anterior como ese conjunto de elementos objetivos o externos que materializan el hecho que la ley señala como delito. Esto es, todos los elementos objetivos del tipo penal: la conducta, el resultado, el nexo causal, el bien jurídico, el objeto material, la calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo y las circunstancias de tiempo, modo y ocasión, y además la acreditación de la probable responsabilidad que se determina con 3 elementos. Cuando del conjunto de los medios probatorios se deduce la intervención del sujeto, la determinación dolosa y culposa de la conducta y que no exista alguna causa de justificación o excluyente de culpabilidad. Esos eran los elementos de cuerpo del delito y probable responsabilidad, que es una figura que en este nuevo sistema ya no utilizamos. Ahora me refiere a los datos de la acreditación del delito. Y bueno, la acreditación del delito son todos los elementos del delito: la conducta típica, antijurídica y culpable. Si hay una diferencia totalmente, porque cuerpo del delito, refiero, solamente son los elementos objetivos del tipo y los elementos del delito son conducta típica, antijurídica y culpable. También nos preguntan, ¿en qué consiste la etapa intermedia del proceso penal acusatorio? Ok, la etapa intermedia inicia precisamente con esta acusación que hace el Ministerio Público al término de la investigación complementaria, ejercita acción penal, formula acusación, hay un descubrimiento probatorio de parte del Ministerio Público hacia la defensa, cuáles son los datos de pruebas o los medios de pruebas que llevo con lo cual voy a demostrar mi acusación para que el acusado, ya en ese momento que cambia de situación jurídica, el acusado pueda defenderse, pueda saber exactamente cuáles son los datos de pruebas que obran en su contra y su defensor tenga que preparar la defensa para poder destruir esos datos con los que los están acusando, el descubrimiento probatorio, también acuerdos probatorios, se pueden hacer acuerdos probatorios de algunas circunstancias o hechos que sean notoriamente procedentes y que tanto el Ministerio Público como la defensa estén de acuerdo que son hechos probados. Entonces vienen los acuerdos probatorios, esa es la parte escrita de la etapa intermedia, y por último viene la parte oral, la audiencia de la etapa intermedia, donde se admiten o se excluyen pruebas, y al final el dictado del auto de apertura a juicio oral. Tercera pregunta, ¿en qué momento el dato de prueba se convierte en medio de prueba y cuál es la diferencia entre ambas? Ok, vamos a hablar dato de prueba, medio de prueba y prueba. Los datos de prueba se recaban en la investigación, desde la investigación inicial, investigación complementaria. En la etapa intermedia se ofrecen los medios de prueba. Vamos a pensar que el dato de prueba es una entrevista que se tiene de un testigo.
Entonces, en la etapa intermedia ofreces el medio de prueba, que es el testigo. Y en la etapa de juicio oral, cuando desahogas a ese testigo, cuando desahogas ese testimonio, toda la información que vierte al juez de juicio oral se convierte en prueba. ¿Ok? Entonces, en la etapa de investigación inicial o complementaria, dato de prueba. En la etapa intermedia, medio de prueba, se ofrece al testigo. Y en el desahogo, en el juicio oral, la información que vierte el testigo o el perito al juez de juicio oral se convierte en prueba. Porque el juez solamente podrá dictar una sentencia con las pruebas que se desahogaron durante el juicio oral. Si no fueron desahogadas, si una pericial no fue desahogada y se quiere incorporar el dictamen del perito, es improcedente, por supuesto, y si se incorporara en un extremo, pues no puede ser valorado por el juez porque no fue desahogado, no se convirtió en prueba, se quedó en medio de prueba. También nos preguntan, ¿las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, por supuesto, el artículo 372, 373 y subsiguientes nos habla de interrogatorio y del contrainterrogatorio. Lógico, las técnicas de litigación o de interrogar, de cómo interrogar y cómo contrainterrogar, pues no viene plasmado de manera directa, solamente te dice, por ejemplo, el 372, que no se permiten preguntas ambiguas, preguntas sugestivas, argumentativas, conclusivas, pero tú debes de saber exactamente la redacción de una pregunta argumentativa, sugestiva, conclusiva, ambigua, impertinente, que son las preguntas que no debes de hacer. Las técnicas que, como bien refería la doctora, nosotros compartimos, estas solamente se aprenden cuando las haces. Nosotros impartimos un curso que va dirigido a un grupo muy pequeño, o sea, son 10 asistentes o 12 asistentes máximo por cada uno de los ponentes, porque las técnicas de litigación se adquieren o se aprenden haciéndolas. Siempre he dicho que las técnicas de litigación son como las técnicas de manejo. La única manera en que puedes aprender a manejar un vehículo es subiéndote, encendiendo, metiendo velocidades y tratando de ir avanzando poco a poco. Así son las técnicas de litigación. Tienes que saber cómo son y empezar a practicarlas. La metodología que nosotros aplicamos es un caso práctico, por eso son solamente 10 o 12 alumnos por cada uno de estos cursos, para que todos los alumnos puedan hacer un alegato de apertura, puedan hacer interrogatorio directo, contrainterrogatorio, puedan saber los momentos y qué es lo que se puede objetar, puedan superar contradicción, puedan evidenciar contradicción, puedan refrescar memoria y puedan indiscutiblemente incorporar prueba material a juicio y asimismo puedan elaborar sus alegatos de clausura. Como bien dicen, la práctica hace al maestro. Vamos a un corte y regresamos a Juristas en la Mesa. Juristas en la Mesa. En un momento regresamos. Soy una pyme y quería el mejor servicio de envíos sin gastar de más. FedEx ofrece precios accesibles y un gran equipo de solucionistas. Buscaba expandir mi negocio a todo México. FedEx llega al 100% de México y tiene 900 centros de envío. Con FedEx y sus solucionistas, tu pyme puede llegar tan lejos como quieras. La migración es la búsqueda digna y legítima por mejorar la calidad de vida. Perdón, mamá. Perdón, papá. No podremos alcanzarnos en la frontera. Tengo mucho miedo. Los migrantes, entre ellos los menores no acompañados, sufren constantes abusos a su paso por México, desde la discriminación y xenofobia hasta detenciones arbitrarias de la autoridad y la desaparición. Respetemos a los migrantes. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya y garantiza tus derechos. Con asesoría en situaciones legales que te afecten dentro del territorio mexicano. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Cada día entre todos construimos un país mejor.
Antes era muy complicado denunciar a los servidores públicos. Habla Paloma Rodríguez, servidor público. La atención puede ser vía telefónica, pueden acudir a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Infórmate en www.gov.mx/SFP o llama al 01800 11 28 700. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la Parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único Gran Café de la Parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. Ya estamos de vuelta con Juristas en la Mesa, desde el Gran Café de la Parroquia. Estamos de regreso en Juristas en la Mesa. Recuerden que también transmitimos en vivo por www.gcpw.tv. Nos encontramos desde el Gran Café de la Parroquia con más de 208 años de tradición. De verdad que el estar aquí en vivo con ustedes, oliendo el rico aroma del café, el pan que va saliendo, es una delicia. Ya nos encontramos en la recta final. Doctora Gloria Saavedra, ¿algo más que quiera preguntarle a nuestro invitado de honor? Sí, Michael, quiero aprovechar aquí la personalidad, ¿verdad?, tan fuerte, tan dominante en el área de capacitación jurídica, específicamente en la especialidad de técnicas de litigación oral, entre otras. Doctor, su Instituto Ratio Legis, ¿qué metodología utiliza para que pueda ser útil y funcional estas técnicas de litigación oral tan comentadas, tan prestigiadas a nivel nacional e internacional? Ok, bien, explico un poco. El Instituto Ratio Legis tiene un convenio de colaboración con la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste de Norteamérica, CIWA, o mejor conocidos como CIWA. Esta conferencia, al impartir los cursos de técnicas de litigación oral, utiliza un método que le llaman método NITA. Es un método que lleva más de 35 años aplicándose en Estados Unidos y que hasta la fecha sigue dando los mejores resultados en el aprendizaje de estas técnicas. Esto es el Instituto Nacional para la Práctica Forense. Y el método NITA no es más que aprendiendo haciendo. Solamente se aprenden las técnicas si las haces. Solamente se aprenden las técnicas si las practicas. Y solamente perfeccionas la técnica a través del paso de los años con la praxis día a día. Estas técnicas, son para grupos pequeños. Normalmente CIWAC imparte un profesor solamente a 10 o 12 asistentes. Cuando tenemos un grupo de 20 o 30, pues somos 2 o 3 profesores los que estamos practicando las técnicas. Llegamos con un caso práctico que se les da desde el inicio, se les expone en qué consiste y cómo se estructura y elabora una teoría del caso. Posteriormente, del caso práctico que les damos, ellos tienen un tiempo para poder elaborar la teoría del caso de acuerdo a las líneas que ya les indicamos de cómo se formula o cómo se estructura, y posteriormente el alumno tiene un término de 5 minutos para exponer esa teoría del caso. Después hablamos de los alegatos de apertura. Del mismo caso práctico también hay una ponencia por parte de uno de los instructores respecto de cómo se estructuran y cómo se elaboran los alegatos de apertura. Se les da un tiempo determinado para que revisen el caso y de ahí puedan elaborar su alegato de apertura, y pasa el alumno a exponer el alegato de apertura. En ese caso práctico, pues viene el que denuncia, el denunciante, vienen testigos, vienen policías que intervienen en el caso, vienen peritos. Entonces después les damos las reglas del interrogatorio directo y empezamos con el caso práctico a seleccionar a los compañeros que van a participar como testigos, como policías, como peritos, y cada uno de los participantes tiene que pasar, atendiendo las reglas que ya le compartimos de cómo se debe elaborar un interrogatorio con preguntas abiertas, cerradas, traslativas. El alumno pasa directamente a hacer ese interrogatorio.
Hemos tenido la experiencia que, bueno, al inicio, pues a veces el nervio, la falta del conocimiento de esta técnica, pues los paraliza, pero los vamos empujando, los vamos impulsando, que vayan iniciando a hacer estas preguntas, a elaborar y a estructurar estas preguntas en el interrogatorio directo, y los vamos llevando de la mano para que el abogado pueda aprender realmente la técnica. Posteriormente regresamos otra vez a la sala principal y les enseñamos la técnica del contrainterrogatorio, cómo se debe contrainterrogar. Volvemos a hacer el ejercicio de interrogatorio directo y ahora incorporamos la técnica del contrainterrogatorio. Y todos los asistentes, de ahí la importancia que solamente son 10 o 12 asistentes por cada uno de los maestros, porque nosotros decimos, o bueno, el método NITA así es como te exige la enseñanza de las técnicas, para que todos participen. Después viene la ponencia de las objeciones. ¿Qué es lo que se puede objetar? ¿En qué momento se puede objetar la pregunta? ¿En qué momento se puede objetar la respuesta? Y entonces empezamos a mezclar interrogatorio directo, contrainterrogatorio y objeciones. Luego la técnica de cómo refrescar memoria. Entonces también en qué consiste, cómo se hace, cómo se presentan las bases para efectos de poder refrescar memoria, y vamos metiendo cada una de las técnicas. Es un curso de 40 horas, sí es bastante, pues no tan pesado, porque ya queriendo hacer las prácticas esto pasa rápidamente, pero es un curso intensivo de 40 horas donde van aprendiendo cada una de estas técnicas, cómo superar contradicción, cómo evidenciar contradicción y por último cómo estructurar y manifestar tus alegatos de clausura. Entonces cada una de las técnicas se van explicando, tenemos el caso práctico y cada uno de los participantes tiene la obligación o el deber de realizar todas las técnicas, y al final concluimos con los participantes con la simulación de un juicio oral. Todas las técnicas que fueron aprendiendo desde el inicio del curso, al final ellos simulan un juicio oral donde identificamos al abogado, al Ministerio Público y todos participan. Unos como abogados, otros como ministerios públicos, se van dividiendo los roles. Ahora uno lo hace de testigo, de policía, respecto a un informe, de perito, etcétera, etcétera. Y entonces al final concluye el curso con una simulación de juicio oral. Este es el primer curso, destrezas básicas para el juicio oral. Después tenemos el de destrezas avanzadas, que también son 40 horas, igual, pero ya exigimos mayor argumentación, mayor fundamentación. Y por último tenemos un curso de interrogatorio y contrainterrogatorio. Con estos tres cursos, que son 120 horas, yo garantizo y se lo firmo que el alumno que tome estos tres cursos directamente se va a un juzgado y el 99 o casi 100% de sus casos los va a ganar. Es una garantía porque este ejercicio que nosotros hacemos, el alumno ya en el tercer curso parece ya un pez en el agua manejando las técnicas de litigio de juicio oral, y es la única manera en que se pueden aprender estas técnicas. Nosotros no somos de esa idea donde está un ponente para 20 o 30 o 40 alumnos y el ponente nada más explica las técnicas. Las técnicas se adquieren haciendo. ¿En dónde podemos contactar para la gente que esté interesada? Ok, bueno, está la página en Facebook del Instituto Ratio Legis, que ahí vienen los datos precisamente de teléfonos, de correo electrónico, para efectos de que nos puedan contactar y podamos nosotros compartir estas técnicas. Doctora Gloria, doctor, ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Por supuesto, Marigel. En primer lugar, agradecerle al doctor la generosidad que tuvo de apretar su agenda y darse un tiempo para venir a informarnos sobre la materia procesal penal aquí en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz. Y muchísimas gracias también por su brillante participación, que nos ha dejado, pues, o nos ha despejado más que nada muchas dudas, ¿verdad?, que puede haber en los estudiosos del derecho o en los practicantes del derecho en la materia procesal penal. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos próximamente que tenga ahí un tiempo para seguir dando, ¿verdad?, y retroalimentando en esta parte tan importante de la materia penal. Perdón, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir, reitero, con la comunidad jurídica veracruzana, pues estos pocos conocimientos que tenemos e invitarlos a que se sigan preparando.
el abogado, desde el momento que recibe el título o desde el momento que decides estudiar Derecho, pues estamos ya haciendo un compromiso profesional de prepararnos día a día para poder dar mejores resultados a nuestros clientes y tener ese conocimiento técnico, científico del derecho para obtener los resultados que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, doctor, por permitirme compartir estos pocos conocimientos con ustedes y con todo su auditorio. Gracias. Para todo el público, nos estamos viendo el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Marigel Reyes y esto fue Juristas en la Mesa. No fue todo el día de hoy, pero la próxima semana los juristas